tardes, ¿cómo están todos allí? Guillermo Esmal de este lado, una vez más para compartirles la poderosísima palabra de Dios. Y hoy tenemos un manjar espiritual y vamos a estar hablando de el poder de meditar en la palabra de Dios, ¿no? Y para eso vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en Josué 1:8, donde Dios dice así, dice: no se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Ahí vemos claramente que Dios quiere que estemos continuamente pensando en la palabra, declarando la palabra, compartiendo la palabra. Y eso no es porque Él se le antoja o porque Él quiere robarnos el tiempo, sino porque realmente trae un efecto espiritual, ¿no? Y acá dice la Biblia que hay un efecto de prosperidad y de éxito. Y bueno, y esto también lo confirma la misma palabra en Deuteronomio 11, versículo 18, dice: graben pues mis palabras en su corazón y en su alma. Entonces, acá está diciendo prácticamente lo mismo, o sea, es como que tenemos que grabarlo, así como cuando vamos al colegio primario que dicen, bueno, se tienen que grabar en la mente las tablas de multiplicar, ¿no? Y hay que aprenderlas de memoria. Bueno, de la misma manera tenemos que hacer un esfuerzo y buscar grabar la palabra en nuestros corazones, porque esa palabra es como una protección, es como un escudo para nuestra alma, ¿no? Y hay muchos beneficios que vienen por meditar en la palabra de Dios, y vamos a solo mencionar algunos para que los tengan en cuenta y para que vean el poder tremendo que tiene meditar en la palabra de Dios, que si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas, porque realmente es fabuloso y tiene efectos sobrenaturales y que van a perdurar por la eternidad y que van a ser una gran bendición, ¿no? Y vamos a empezar con el primer beneficio. Dice, el primero está escrito en Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, los hombres, todos hablamos aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, dice la palabra que vamos a soltar lo bueno, ¿no? O sea, cuando nuestro corazón se llena de la palabra, esa palabra va a salir por nuestra boca y va a salir gracia, va a salir la palabra de Cristo, va a salir todo aquello que es bueno para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestros vecinos. Y esa es la voluntad de Dios, que la palabra salga a través de nuestra boca y que proteja también nuestro corazón, ¿sí? Que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y no haya lugar para otros pensamientos que a veces son pensamientos que perturban o pensamientos de temor o de preocupación. Y bueno, vamos ahora al segundo. Hay mucho más para hablar, pero vamos al segundo ítem, ¿no? de los beneficios de la palabra de Dios. Dice que el hablar y meditar la palabra de Dios nos lleva a no pecar, ¿sí? Eso está escrito en Salmo 119, versículo 11. Dice, David dijo esto, dijo: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, la palabra de Dios es el antídoto para el pecado. O sea, cada vez que nosotros la leemos, eso produce una emoción en nosotros y produce también una convicción de aquello que está bien. Y automáticamente nos ayuda a alejarnos del pecado, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría. Y justamente el pecado viene por no tener esa sabiduría de Dios, por la ignorancia, ¿no? El pecado viene por ignorar la palabra de Dios. Ahora, cuando conocemos la palabra, meditamos en la palabra, automáticamente nosotros podemos ser libres de todo pensamiento que es de pecado, que nos lleva a cometer errores, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir hoy en día,
un pensamiento de pecado sería ver pornografía, ¿no? Que justamente en la Biblia nos habla de este tema diciendo no codiciarás la mujer de tu prójimo. O aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha pecado contra ella en su corazón. O sea, la palabra de Dios nos libera del pecado. En una sociedad donde la pornografía y donde todo lo sexual está creciendo de una manera terrible en todas las redes sociales, está destruyendo matrimonios, está destruyendo parejas, está alimentando el alma y corrompiendo el alma con cosas que lógicamente parecen buenas, pero vienen del infierno y vienen a destruir el corazón. Y con esto no estoy hablando mal de la sexualidad que fue creada por Dios, sino que estoy hablando de que la infidelidad al cónyuge, el poder amar al prójimo, amar a la mujer o al hombre dentro del matrimonio es lo que Dios quiere y es lo que Dios le agrada. Y tercer ítem, la palabra de Dios nos lleva a la bendición a nosotros y a nuestros hijos, ¿no? Eso está en Deuteronomio 5:29, dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre, ¿no? O sea, cada vez que nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios, reconocemos su sabiduría, reconocemos sus mandamientos, Dios se alegra porque Él quiere que nos vaya bien, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Por eso esta palabra no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Por eso tenemos que tenerla como un estilo de vida diario en la casa, declarar la palabra y que nuestros hijos la puedan escuchar y lo puedan copiar y atesorar. Y bueno, y por último, beneficio número 4, ¿no? Que la palabra de Dios nos libra de toda ansiedad, de toda depresión, de toda enfermedad mental y nos lleva a gozar de la paz de Jesús, ¿no? Y esto está escrito en Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es así, hoy en un mundo con tanta gente yendo al psicólogo, tomando tantos psicofármacos, tantas pastillas, vemos que hay una cautividad mental que viene justamente por no conocer la palabra, por no meditar en la palabra. Pero acá Dios lo aclara claramente, que tener una mente que persevera en la palabra de Dios, persevera en buscar a Dios, eso va a traer una completa paz, una coraza de paz, ¿no? Y en Romanos también la Biblia nos dice que todos aquellos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y aquel que es de la carne piensa en las cosas de la carne, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es vida y es paz, mas el fruto de la carne es muerte, dice la palabra. Así que bueno, los bendigo con esta reflexión, con esta palabra, y oro para que la sabiduría del Padre, para que la unción de Dios viaje ahora, fluya a través de este video y llegue a tu corazón y te llene, te inunde, te fortalezca, te dé sabiduría, inteligencia y te bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos la próxima.